Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pamela y estoy haciendo el video de disertación para obtener el título como máster en Psicología Clínica y de la Salud. En esta ocasión vamos a revisar el caso clínico de Rebeca, que ha llegado a consulta con síntomas de un trastorno de ansiedad. En primera instancia, quisiera comentarles qué fue lo que me motivó a investigar sobre este tema. Inicialmente, porque las investigaciones recientes en México nos dicen que el 19.3% de la población adulta padece de síntomas severos de ansiedad y más del 30% los presenta de forma leve o moderada, según datos de la Secretaría de Salud. Es importante también conocer acerca de la relación que tiene con el COVID-19. Antes de esta pandemia, la prevalencia era del 14.3% y durante la pandemia del COVID-19 se incrementó al 33%. Esta es la novena causa de años perdidos por discapacidad. Veremos de forma breve la introducción y los antecedentes a este caso clínico. Según la OMS, los trastornos de ansiedad son los más comunes del mundo y suelen afectar más a las mujeres que a los hombres. Dentro de la justificación, este es el motivo que me ha llevado a investigar. La ansiedad durante la pandemia se volvió un motivo de consulta mucho más frecuente, incluso presentándose en edades más tempranas. Por eso es la importancia de la investigación de este caso. Para llevar a cabo la intervención en este caso clínico, me apoyé de los fundamentos teóricos. Estas son las bases teóricas del trastorno de ansiedad generalizada. El objetivo de estos modelos es entender cómo se desarrollan y se mantienen las preocupaciones, así como entender cómo es que interfieren en la vida de la persona. Veremos las bases teóricas, estos modelos, que principalmente se ocupó en este caso clínico, que es el cognitivo-conductual. Esta es la base teórica que mayormente se utiliza para explicar y para tratar el TAG. Tenemos autores como Aaron Beck o como David Barlow. Y dentro de sus fundamentos se postula que las personas con TAG tienden a sobrevalorar el peligro y a subestimar su capacidad de afrontamiento. En el modelo psicodinámico se postula que la ansiedad extrema se debe a conflictos internos no resueltos, especialmente en la infancia, y se manifiestan como una preocupación excesiva y miedo. Los autores que encontramos aquí es a Freud y Carlos Jung, quienes postulan que la ansiedad generalizada puede ser un síntoma de conflictos inconscientes no resueltos relacionados con deseos, miedos o experiencias reprimidas. Otro de los modelos que encontramos es el modelo biológico, y este nos dice que la ansiedad se relaciona con la activación del sistema nervioso simpático, la liberación de hormonas del estrés y cambios en la actividad cerebral. Y por último, vemos el modelo del apego e historia de vida. Esta teoría ha tenido un gran impacto y ha sido aplicada en diversas áreas, incluyendo la investigación sobre el desarrollo infantil, las relaciones amorosas, la salud mental y las relaciones interpersonales en general. Esta teoría postula que el TAG puede originarse en estilos de apego ansioso o inseguros durante la infancia, que mayormente tuvieron padres sobreprotectores o impredecibles y que generaron en el niño una necesidad de controlar lo incontrolable, lo cual puede manifestarse como preocupación crónica en la adultez. El objetivo general de este caso clínico
la intervención en un trastorno de ansiedad de Rebeca es disminuir la sintomatología ansiosa que le permita manejar de manera funcional las situaciones estresantes de su vida cotidiana y prevenir las futuras recaídas. Como objetivos específicos encontramos estos tres. El primero, explicarle a ella cuáles son los factores considerados como desencadenantes de sus ataques de ansiedad. Evaluar la eficacia de la intervención cognitivo-conductual y desarrollar un tratamiento terapéutico adecuado a las necesidades de la paciente que le permitan disminuir la intensidad de los síntomas. Estos son los objetivos de haber estudiado este caso clínico. Bien, dentro de la metodología vamos a revisar cuáles fueron las técnicas que se utilizaron para poder llevar a cabo este caso clínico. Pero quisiera también compartirles que el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno que se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente, difícil de controlar, sobre diversos aspectos de la vida cotidiana. La preocupación que presenta el sujeto suele acompañarse de diversos síntomas como la fatiga, la dificultad de concentrarse, irritabilidad y, en el caso de Rebeca, las alteraciones del sueño. Para llevar a cabo este estudio de caso clínico, se utilizó en primera instancia la revisión histórica de la historia clínica de la paciente para poder realizar el análisis funcional. Se elaboró un diagnóstico diferencial, se seleccionó el tratamiento más adecuado y hubo un seguimiento. Además del registro de los resultados del tratamiento y, por supuesto, para poder seleccionar el tratamiento adecuado y las técnicas, se realizó una revisión documental de las fuentes que hablan acerca del trastorno de ansiedad generalizada. Este es el análisis funcional de la paciente. Una paciente que llega a consulta con síntomas de ansiedad, tiene 39 años y los factores predisponentes que podemos encontrar son: parte de su infancia la vivió en un internado de monjas y veía a su mamá cada 8 días. Describe la personalidad de su madre como estricta y explosiva. Cuenta también con antecedentes psiquiátricos de parte de su familia paterna, consumo de sertralina y clonazepam por problemas de ansiedad. Refiere también que la emoción más frecuente en su infancia fue la tristeza. Como factores precipitantes tenemos el saber que se acercaba el día de la entrega de calificaciones en su trabajo y que de eso dependía que ella pudiera conservar el horario que mayormente le convenía y, por supuesto, su economía. Las conductas problemas que Rebeca presentaba a nivel cognitivo es sentir miedo, se sentía desesperanzada, se sentía fracasada. Pensaba que se iban a burlar de ella, sus compañeros, al tener bajas calificaciones. Se pensaba como ignorante, como tonta. Así se calificaba a ella. Y que si bajaba de calificaciones, inevitablemente le iban a pasar al turno de la tarde. Las respuestas motoras que presentaba era retirarse del lugar donde estaba trabajando e incluso en algunas ocasiones lo que hizo fue retirarse al baño y llorar, ¿no? Dentro de las respuestas fisiológicas sentía que se le iba el aire, le sudaban las manos, sentía la necesidad de dormir más, pero no descansaba al dormir, que se le aceleraba el corazón y ella refería que hace un mes los síntomas se habían intensificado. Sin embargo, antes de esto, los síntomas ya los tenía. La duración era de 15 minutos y los estaba presentando prácticamente diario. Dentro de los reforzadores
encontrábamos la conducta de evitar revisar sus calificaciones en la plataforma, pero era inevitable que le llegaran los resultados porque recibía ella un mensaje con el reporte. Entonces, en ese momento decía, me lleno de ansiedad. Los problemas secundarios que se daban eran las frecuentes quejas y discusiones, diferencias con el papá de su hija. Se sentía insatisfecha con su trabajo y no quería asistir a eventos sociales. Los objetivos del tratamiento que se plantearon con ella fue que pudiera entender en primera instancia la información sobre la ansiedad, que reconociera y controlara los síntomas que estaba presentando a manera cognitiva, los motores y los fisiológicos, que pudiera reestructurar las distorsiones cognitivas que estaba presentando, mayormente la del catastrofismo y las exigencias y el perfeccionismo. También mejorar las estrategias de afrontamiento, el trabajo con el autoestima, las emociones, especialmente el enojo, el odio y el fracaso. Se trabajó también con habilidades sociales y la última parte con la prevención de recaídas. Los instrumentos que se utilizaron en este caso fue la escala de Zug, que es una herramienta psicológica que mide los niveles de ansiedad mediante un cuestionario que consta de 20 preguntas. Bien, estos son los puntajes que utiliza la escala de Zug y Rebeca se encontraba en de 60 a 69. Estos son los criterios de diagnóstico según el DSM-5 en los cuales también me basé para poder conocer el diagnóstico de Rebeca. Ella presenta los 3 incisos que marca el DSM-5. Una preocupación excesiva que se había producido durante más días de los que había estado ausente. Ella lo presentaba de manera diaria y se había intensificado desde un mes hacia acá. Principalmente en la actividad laboral. Con todos esos sucesos o las actividades relacionadas con su actividad laboral. También le era muy difícil controlar la preocupación sobre estos resultados de su desempeño en el trabajo y además presenta 3 de los síntomas siguientes. De los 6 síntomas que menciona el DSM-5, ella presentaba la dificultad para concentrarse, irritabilidad y problemas de sueño. Mayormente decía que podía dormir, pero no sentía un sueño reparador. La parte del tratamiento. Podemos revisar aquí la formulación del caso. Principalmente la terapia cognitivo-conductual es la que se utilizó para este tratamiento, que está centrada en la modificación de pensamientos y conductas disfuncionales que le causan malestar y se realizaba por medio de las tareas en casa. Veamos la formulación del caso. Esta es la situación que se presentaba. La situación es tener baja calificación en su trabajo o cometer errores críticos, así llamados en su área laboral. Esto lo que le provocaba eran los pensamientos de soy una mala empleada. Las emociones consiguientes es la tristeza, el enojo, la ansiedad y sentirse como tonta. Las sensaciones físicas que presentaba era el llanto, sentía que le faltaba el aire, que el corazón se le aceleraba y también apretaba la mandíbula. Finalmente terminaba comportándose de esta manera. 1, retirarse del lugar de trabajo, de su lugar donde le asignaban para trabajar, se aislaba y se retiraba. O 2, se retiraba al baño para poder llorar.
Esto le pasó en varias ocasiones en su trabajo, lo cual la hizo llegar a terapia. También se ocupó la terapia breve centrada en soluciones, que esta busca identificar qué es lo que funciona en la vida del paciente y cómo puede ser aprovechado para lograr cambios positivos y alcanzar sus metas. ¿Cómo se utilizó? Mediante la pregunta del milagro. ¿Cómo te darías cuenta de que la ansiedad ya no te está afectando? Se le preguntó sobre la escala del 0 al 10, en donde 0 es nada de ansiedad y el 10 es el máximo, y ella a sí misma calificó que se encontraba en un 10. Se realizó la búsqueda de excepciones también, indagando si es que en algún momento reciente en el que no haya sentido ansiedad o se haya sentido menos ansiosa. De igual manera, se buscaron los recursos y las fortalezas de la paciente y se realizó un reforzamiento del cambio. Conforme se iba evaluando la mejora de los síntomas, íbamos evaluando también qué era lo que estaba haciendo para poder lograrlo. De igual manera, se utilizó la psicología positiva. Esta tiene un énfasis en la prevención, mayor atención en la identificación y el desarrollo de fortalezas personales, así como la promoción de estilos de vida saludable. Lo que se realizó con Rebeca en términos de promoción de estilos de vida saludable fue mejor alimentación, ejercicio físico como parte de su estilo de vida y que asistiera a las consultas semanales que tenía programadas con la nutrióloga. Esta es la planificación del tratamiento. Veamos sesión a sesión, semana a semana, cuáles fueron los temas y las técnicas que se utilizaron, ¿no? En la primera semana, por supuesto que abordamos el motivo de consulta y la evaluación mediante la entrevista semiestructurada y el análisis funcional. Posteriormente, en la segunda semana se realizó la psicoeducación sobre la ansiedad y se aplicó el formato de la escala de Zung y la formulación del caso, que veremos más adelante. En la semana de la 3 a la 5 se realizó la psicoeducación e identificación de distorsiones cognitivas, además de la regulación emocional, mediante lecturas, formatos de autorregistro, y también se le proporcionó la técnica de respiración diafragmática. En las semanas 6 y 7 se revisó el tema de autoestima para poder fortalecer la imagen física, el reconocimiento de habilidades, de fortalezas, sus logros a partir de metáforas. Y en la semana 8 se revisó acerca de las relaciones interpersonales, es decir, las habilidades sociales, aplicando y dejando de tarea la técnica RIP. En la semana 9 se revisaron los temas de las heridas de la infancia y aquí es donde pudimos localizar que la herida del rechazo era la que tenía mayor peso en la vida de Rebeca. De igual manera se trabajó para tener un pensamiento alternativo más adaptativo. Semana 10 abordamos el autosabotaje. En la 11 el sobrepensamiento, por medio de la psicoeducación y las técnicas para dejar de sobrepensar. En la semana 12 se realizaron la evaluación de los avances, una comparación con la escala de Zung de cuando llegó a terapia y de cuando íbamos ya en sesiones avanzadas. La semana 13 se revisó acerca de la resiliencia y la gratitud mediante videos y lecturas. Y en la semana 14 se revisó el plan de recaídas y los indicadores de progreso que veremos a continuación. Bien, esta es la gráfica que corresponde a Rebeca.
La barra de color azul corresponde a cómo llega ella a consulta. En la escala de ansiedad, llega con un puntaje de 61 y después de aplicado el tratamiento, el resultado que obtiene es de 35. Esto es para la parte de imagen personal, que como vemos prácticamente es el doble de mejora de cómo llega a consulta. En el área de salud también podemos ver una mejora considerable, la familia y la pareja. ¿Cómo es que sabemos que Rebeca ha progresado? Mediante los siguientes indicadores. Primeramente, los cognitivos, donde se nota que hay una reducción del pensamiento catastrófico y un aumento del pensamiento más realista y más flexible. Los indicadores emocionales nos dicen y nos dejan ver que hay una disminución en la intensidad y en la frecuencia de la ansiedad. De pasar de ser diario, pasó a identificar que en más de 15 días no había tenido un ataque de ansiedad y cuando lo tuvo, la intensidad fue menor. De cierta manera también pudo reconocer y validar las emociones que sentía. Dentro de los indicadores conductuales encontramos el incremento en la participación en actividades cotidianas y placenteras, como la reunión con algunos amigos, el ejercicio, que formó parte de su estilo de vida. Y también la implementación de estrategias de afrontamiento. En los indicadores fisiológicos podemos encontrar la disminución de síntomas somáticos y también mejoró la calidad de sueño. En los indicadores medibles encontramos la disminución en los puntajes dentro de la escala de Zoom. Rebeca llega con un puntaje de 61 puntos que la ubica en una presencia de ansiedad marcada severa. Y cuando finalizamos el tratamiento, en esta misma escala su puntaje es de 35, que la ubica en un rango normal. No hay ansiedad. Bien. Bien, dentro de las conclusiones, podemos decir que esta investigación, este estudio del caso clínico, permitió explorar que la manifestación del TAC y los efectos de una intervención ambulatoria ayudan y demuestra que puede disminuir significativamente la sintomatología ansiosa, como la preocupación excesiva y la alteración del sueño. También la distorsión cognitiva de la exigencia y el perfeccionismo estaba fuertemente arraigada a los pensamientos de Rebeca. Esto era lo que le provocaba un malestar intenso y activaba los síntomas de ansiedad. Tenía un problema centrado en la exigencia hacia sí misma, una creencia rígida e inflexible acerca de cómo debería de ser ella, que no podía equivocarse, que no se podía permitir tener bajas calificaciones y de igual manera no podía permitirse no tener un título, porque eso y las malas calificaciones la hacían sentir fracasada. Se encontró también la creencia central en Rebeca, que es no soy suficientemente buena en función de los éxitos. Y su pensamiento automático era, debo siempre sacar buenos resultados en la evaluación de cada mes. El origen lo encontramos en la infancia con su madre, puesto que ella misma indica que su mamá solo le decía que estaba orgullosa de ella si sacaba buenas calificaciones. Solo así era merecedora de su atención y de su cariño. De esta manera, en la etapa adulta, ahora con su trabajo, entonces es que ella misma se exigía los excelentes resultados,
De esta manera sentía que merecía la aprobación de los demás. Se dedicaron varias sesiones a trabajar la autoestima, y se pudo apreciar justamente que tuvo un avance sustancial en las áreas de la salud, de la imagen personal, la familia y la pareja, que finalmente la llevaron a crear nuevas frases más adaptativas como solo debo creérmela yo misma, porque soy una persona agradable. Sé que puedo equivocarme, soy ser humano y no pasa nada si una vez me equivoco. Bien, dentro de las discusiones podemos encontrar que Rebeca tenía rasgos de personalidad en la niñez de neuroticismo, que es la tendencia a experimentar emociones como la ira, la tristeza, el miedo y la culpa con mayor intensidad que el resto de los individuos. Este estudio de caso clínico tiene algunas limitaciones. El tamaño de la muestra podría no ser representativa a toda la población. Tendrá también limitaciones en caso de que la paciente o el paciente llegue en una fase como la precontemplación o la contemplación. Rebeca, cuando llega a consulta, llegó en una etapa de preparación que se caracteriza porque la persona está muy motivada hacia el cambio. Esto permitió que el caso clínico, que la intervención se llevara de forma ambulatoria, debido a que ella se encontraba en esta fase del cambio. En futuros estudios sería relevante ampliar la muestra para que permita identificar justamente si es que, como lo decía al principio, la pandemia tiene influencia y tienen correlación y el impacto puede ser mayor en este rango de edades que vivimos muy de cerca esta pandemia. Bien, por mi parte ha sido todo sobre la presentación de este caso clínico de ansiedad generalizada. Gracias.